Buenos días, buenas tardes. Un día más aquí en Hazme la Pared. Hoy otra vez tenemos un participante desde el País Vasco. eh, Así que para él son las buenas tardes. Aquí en Richmond, buenos días. ¿Qué tal estás, Unai? ¿Cómo estás? Bien, todo, bueno, dentro de lo que cabe, pues bien, sin ningún problema, así que intentando sacar todo adelante, ¿no? Estás en Bilbao, ¿verdad? Sí, estoy en casa y bueno, pues llevándolo lo mejor que puedo, la verdad. Y bueno, estabas jugando, estabais en plena temporada de tercera, estabas con el Urduliz. Sí. Sí, estábamos jugando y bueno, estábamos compitiendo bien y tal, y de momento pues estábamos fuera de los puestos de descenso directo, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, hay una posibilidad de arrastres, ¿no? Que, bueno, pero estábamos haciendo las cosas bien. Yo creo que al final el equipo competía, nos hacían pocos goles, así que nos encontrábamos bien, yo creo. ¿Y cómo está la situación en tercera? ¿Se ha terminado la temporada o todavía estáis a la expectativa de alguna noticia más? Sí, bueno, o sea, la competición se ha suspendido, pero se van a jugar de momento los playoffs de ascenso. Ya. Han decidido que no haya descensos, pero sí que va a haber ascensos sobre todo de la División de Honor y de tercera a segunda B. Ujú. Entonces, el año que viene yo creo que habrá más equipos, ¿no? Eso ya, pues dependiendo un poco de lo que decidan, no sé cómo quedará la cosa, pero de momento así está. Ya, ya. Justo este fin de semana estuve hablando también con César Caneda, que ahora mismo está en el Oroñés. Hace 15 años estuvo en el Athletic y lleva un montón de años jugando en primera, en segunda y en segunda B. Y él me decía que ya en segunda B también es igual, van a hacer playoff por ascenso. Así que ellos sí que estaban pendientes de continuar la competición. Pero, ok, para ti, ahora que la competición está, digamos, parada, ¿puedes hacer algo en casa? ¿Puedes mantenerte un poco en forma o qué estás Sí, haciendo? bueno, intento mantener, sobre todo haciendo cosas de fuerza, ¿no? Al final, pues el material no es el mismo que puedes tener en un gimnasio, ¿no? Pero al final intentamos, pues, no sé, con gomas elásticas, yo, por ejemplo, tengo alguna que otra pesa, pero no tienes como ese repertorio para poder utilizar, ¿no? No tengo pesas de distintos kilos, ¿no? Entonces, pues utilizo pues, garrafas de agua o Ujú. por ejemplo, tengo la opción de que tengo una bici estática para hacer un poco de cardio, tal. Sí que es cierto que ahora, pues, sí que hay un poco más de libertad, ¿no? Para salir a hacer deporte, así, entre las 8 y las 11 o así, suelo intentar salir a correr unos 8 kilómetros así, a buen ritmo y, bueno, intento básicamente mantener, ¿no? Ya. Sí que es cierto que no es lo mismo al final que estar entrenando y al final lo que es el entrenamiento con balón, pues es bastante diferente. Pero bueno, intentar mantener y sobre todo para la vuelta, ¿no? Para la vuelta no estar dentro de lo que cabe, sí que va a haber una diferencia, ¿no? Sobre todo físicamente, pero no llegar, o sea, dentro de lo que está en mis manos, hacer todo lo posible. Ujú. Muy bien. Bueno, pues entonces, si te parece, me gustaría que pudiéramos repasar un poquito, aunque eres un tipo muy joven, 19 añitos todavía, Sí. me gustaría que pudiéramos repasar un poquito pues, cómo ha sido tu carrera hasta ahora. Has estado obviamente ligado al Atleti mucho tiempo y me gustaría que habláramos un poquito de eso. En este canal lo que hago es hablar de fútbol y a veces hablamos con más gente. Cuando son entrevistas es hacer un repaso de las trayectorias de los jugadores y hablar de fútbol y de lo que significa para nosotros. Así que
como jugador que ha estado en una cantera como la del Athletic, pues empezamos por el principio. Eh, ¿Cómo, bueno, sobre todo para la gente que no es de Bilbao o que incluso que no es de España, cómo llega la oportunidad de empezar en Alevines con el Athletic y qué recuerdas del día en que te dicen, ok, contamos contigo para el Alevín, el primer entreno, cómo son esas cosas que pasan por tu cabeza y por tu cuerpo hace 10 años cuando empiezas con el Athletic? Bueno, pues yo empecé, bueno, como casi todo el mundo, empezando con mis amigos en el colegio, y yo hasta ese momento jugaba de jugador. O sea, a mí ¿Así? me gustaba, sí, a mí lo que me gustaba era, pues eso, tener el balón, regatear, tal, meter goles. Y bueno, empecé, pero los años de primaria y tal, ¿no? Y bueno, dio la casualidad de que me empecé a enterar un poco de más equipos y tal, y fui a hacer las pruebas a Mayona, a Santuchu, y yo las pruebas las hice o sea, de jugador. Yo las pruebas las hacía yo decía que quería ser delantero y hacía las pruebas de jugador. Pero bueno, el equipo se iba formando y tal en Benjamines y no había portero. Entonces, pues la idea era un poco que cada uno fuese, no sé, participando de portero, ¿no? Y no sé, me gustó. Decidí pues seguir de portero en ese equipo y bueno, estuve 2 años en prebenjamín y en Benjamín, allí en Bayona jugando, y bueno, la verdad que el proceso a llegar a Lezama, ¿no? Eh, al principio íbamos como a entrenamientos, ¿no? Digamos, era como un tipo de tecnificación, ¿no? Por así decirlo. Y sí que es cierto que yo al principio no iba. Yo al principio, o sea, yo al principio simplemente jugaba con el Santuchu, entrenaba con el Santuchu, y la tecnificación ya había empezado, ¿no? O sea, la tecnificación en Benjamines y así ya empieza a ser, bueno, ya se empiezan a juntar para entrenar los chavales y tal. Y yo sí que es verdad que llegué y ya había 4 porteros. O sea, al final en Alevines son 2 equipos. Y bueno, dos para un equipo y otros 2 para otro. Entonces yo llegué, había 4 porteros y bueno, me fui haciendo un hueco, por así decirlo. Yo creo que en la tecnificación, pues al final era un entrenamiento a la semana que ibas, solíamos jugar pues un poquito, entrenábamos un poquito específico porteros, pero lo que solíamos hacer es jugar partidos, ¿no? Entre nosotros. Ahí había pues jugadores de todos los equipos, de Santuchu, del Danok, de todo Vizcaya al final, ¿no? Y bueno, pues ahí nos juntábamos y la verdad que, o sea, en ese momento no eres consciente de ello, ¿no? O sea, yo iba a entrenar, o sea, iba a entrenar con ilusionado, ¿no? Pero al final es como, bueno, pues no te lo tomas como tengo que dar la talla o tengo que dar el 100%, ¿no? Porque me están observando, pero yo no me lo tomaba así, la verdad. Yo simplemente iba, me lo pasaba bien, conocía a nuevos chavales y luego volvía y competía con el Santucho el fin de semana. Así que así empezaba un poco, ¿no? El proceso de... ¿Eso fue, estabas en edad alevín, eso? ¿Eso es en alevín o es en Benjamín? Eso es en Benjamín. Ah, Yo juego un año en pre-Benjamín en el Santuchu. Ahí ujú, no hay tecnificación, o por lo menos yo no participé. Y ya en Benjamines, que es un año antes que Alevines, pues ahí empecé a ir, pero no a principio de año, empecé a ir un poco más tarde. Y en esa categoría ya es como, ya empieza la tecnificación, ¿no? Un año antes, por así decirlo, para, bueno, que vayan viendo los jugadores. ujú, Sí que es verdad que ya hay como
una prelista, ¿no? Por así decirlo, de, oye, este jugador tal, pues va destacando tal, pero lo principal que tratan es ver al jugador, ¿no? En el momento, ¿no? Sí. Pues eso, juntaban pues a los jugadores de Vizcaya y nos hacían un poco competir entre nosotros, ¿no? Por así decirlo. ¿Cuántos chicos? Hombre, yo sé que tú tenías 9, 10 años, igual, bueno, menos, 8 o 9 Sí, años. 8, 8 sí. añitos, claro. Pero ¿cuánta gente había allí? Pues igual 30 chicos, 35 Sí, sí, chicos, había por mucha ahí. gente. Muchos más. A veces pues, nos juntábamos 4 o 5 porteros. De cada puesto pues había 2 o 3 jugadores porque siempre hacíamos 2 equipos, jugábamos fútbol 7 Ujú. y había bastantes chavales. Y igual en una semana venía uno y en la semana siguiente, o sea, venía otro a ocupar su puesto. Entonces, la verdad que por ahí pasaban muchos jugadores. Y tú te acuerdas, igual lo que estabas diciendo, ¿no? Igual ibas en el, no sé quién te llevaba allí al campo, igual alguien de tu familia, y tú ibas con ilusión de jugar con otros chicos, ¿no? Sí, sí, Claro, un chico de a 8 mí me, años, sí, claro, a mí me lleva mi aita sí. y también, bueno, no me lo trataba como oye, hijo, estás yendo aquí, no me metía esa presión, simplemente me llevaba, me decía que disfrutase, que hiciese lo que me gusta. Ujú. Sí que es cierto que, bueno, yo creo que eso al final también a un chaval, ¿no? Al final de 8 años le viene bien. Yo creo que yo, pues bueno, he visto distintos tipos de padres, o sea, como todo el mundo, y yo creo que al final si tú a tu hijo pues le metes un poco esa presión desde el principio, ¿no? Yo, por ejemplo, no era consciente, yo pues sí que te hacías la idea, hoy estoy en tecnificación, pero no iba más allá, no bajaba del coche nervioso Ya. a ver si paro de 10-10 porque tengo que demostrar, ¿no? Yo iba, disfrutaba, hacía nuevos amigos y Ujú. me lo pasaba bien al fin y al cabo. Pero llega, entonces al año siguiente, cuando ya estás solamente con el Atleti, ¿cuándo dejas de ir a Mallona y a Santuchu y te quedas solo con allí el EZ? Pues en ese año de tecnificación Ujú, hay una serie de torneos, se hacen muchos torneos, ujú, pero tú, o sea, sigues siendo el Santuchu, solo que, por ejemplo, en Semana Santa o en Navidades jugábamos muchos torneos contra otros filiales, como, me acuerdo, el Español o torneos en Andorra, contra muchos otros equipos, ¿no? sí. Y el primer año, sí, el primer año entro en Alevines, o sea, el siguiente ya. Ujú. Y el siguiente ya, pues ficho en Lezama y, bueno, al final la noticia es como se la van dando a tus aitas, ¿no? Porque al final eh, no, no es como ahora, que ahora ya es contacta con el jugador decide. Antes era, pues bueno, tus aitas se lo comentaban a tus aitas y, hombre, claro, tus aitas te dicen que vas a entrar pues, en el equipo de tu ciudad, en el que siempre has pedido su camiseta para Navidades y para mí fue increíble. Para mí una alegría enorme. O sea, es como, no sé, es tu equipo al final, ¿no? Y entras allí y es como lo ves siempre desde tan lejos, ves jugar partidos del primer equipo y para cuando te quieres dar cuenta estás tú dentro, eres parte de ello, ¿no? Al final. Sí. ¿Dónde empezabais a entrenar? Es que yo recuerdo más la Lezama antes de las remodelaciones, pero ¿dónde ibas cuando estabas en Alevín? ¿En qué parte de Lezama entrenabas tú? Entrenaba abajo, o sea, Abajo. Sí, el sí. parking del primer equipo, Ujú. pues entrenábamos en lo que es, bueno, el campo 6 y bueno, sí, y al lado del parking ese, y ¿Y solíamos utilizar ese campo.
¿Eh? Veías, entonces ya empezabas a ver, claro, a los jugadores del primer equipo, ¿no? Sí, 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 veíamos a los jugadores, siempre que podíamos, pues nos sacábamos una foto con ellos. Luego ya sí que es cierto que con el tiempo no te sale que una foto tal, no sé qué, pero de pequeño sí, de Timidez pequeño. luego, ¿no? Luego tienes ¿Eh? timidez, ya. Sí, o timidez o que ya lo ves más normal. Al final te normalizas. Al principio era como, joder, los jugadores del Atleti, ¿sabes? Están aquí y bueno, te sacas una foto y tal, pero luego lo vas normalizando. Luego Ujú. los ves entrenar y ves al final como, al final la cercanía que tienen también, ¿no? Que eso ayuda, sobre Sí, todo, y ves que al final es un jugador más, una persona más que viene a entrenar como tú al final, ¿no? cierto. ¿Recuerdas, ya que has dicho eso, tenías algún jugador que te apetecía especialmente conocer cuando todavía veías Lezama un poco desde fuera o eras muy joven y no tenías ninguna persona en la que te fijaras más cuando tenías 9 o 10 años del Athletic? ¿Había alguien en especial de esa época? Pues yo me fijaba mucho, a mí me gustaba mucho Fran Yeste, tío. A mí me gustaba mucho Fran Yeste, Sí. no sé, la forma de jugar. Yo creo que esa zurdita, ¿no? Era como distinto, ¿no? Siempre, bueno, el Atleti ha sido un equipo al final salía a competir, físico, de contacto, y este era como, dame el balón que ya te la soluciono yo, ¿no? O, Exacto. no sé, dámela a mí que ya la meto yo por la escuadra. Era esa diferencia, ¿no? Que bueno, luego el fútbol pues ha ido cambiando y ya se dan más. Los jugadores de ese tipo ahora cada vez son más, ¿no? Más Sí. de balón, más de, bueno, de combinar y tal. Y bueno, también, hombre, como portero también me fijaba mucho en Gorka, ¿no? Ujú. Sí que es cierto que, bueno, siempre estaba como en el punto de mira, ¿no? Y a mí personalmente siempre me ha gustado bastante, la verdad. Pero tú ya sabes que ser portero significa estar en el Hombre, punto de mira, luego, ¿no? estás constantemente y para un acierto, claro, te dicen muy bien, ¿sabes? Te dan la enhorabuena, pero un fallo, borrar el fallo cuesta 5 veces más que, bueno, que olviden tu acierto, ¿sabes? Cierto. Pero Y bueno, esto es así. ya. Y Ah, no, ya. bueno, ¿tienes algún recuerdo especial de esas dos primeras temporadas en Alevines? O más o menos lo que estás diciendo, que poco a poco empiezas a ser parte de la estructura, empiezas ya, pues sí, a formar parte del Atleti. ¿Hay algo que recuerdas de esas dos temporadas en Alevines por ir avanzando en el tiempo? Sí, sí, yo creo que es como el proceso en que ya te lo empiezas a creer, ¿no? Empiezas a creer que estás dentro, que eres parte de ello al final, ¿no? Exacto. Y sobre todo yo recuerdo 2 años de aprendizaje continuo, o sea, día a día era exagerado, por así decirlo, era eh, cada uno nos enfocábamos en nuestros objetivos, en qué tengo que mejorar, incluso teníamos, cada entrenador, bueno, lo trataba de distinta forma, pero teníamos como en el vestuario un papel imprimido con nuestras cosas buenas y nuestras cosas a mejorar y te lo ponías enfrente, o sea, encima de tu compañero y bueno, lo veías todos los días. Y bueno, a mitad de año así, pues ibas comparando y bueno, mejora un poco en esto, tal. Sobre todo también te dejaban esa iniciativa. Yo creo que en los torneos yo me acuerdo Ujú. de ver las charlas al final a mitad de partido, pues a nosotros nos dejaban hablar, a nosotros, y veías a otros equipos, pues a otros eh, buenos equipos, como otros filiales, por así decirlo, y hablaba sobre todo el entrenador, y claro, eso te llamaba la atención, porque decías, ¿y por qué no me dice el entrenador lo que tengo que hacer? Ujú. Pero bueno, así te dabas cuenta tú mismo del objetivo que tienes que llevar a cabo.
y no alguien que te lo diga, porque al final alguien que te lo diga ya llegará el momento de ello. Sí. ¿Te acuerdas de esos 2 primeros años o incluso aunque sea un poco más adelante, algunos de esos micro objetivos personales que tú tenías y cómo dices, hostia, sí es cierto, esa temporada empecé ya a mejorar, o no sé exactamente cómo los articulaban, cómo escribían el objetivo, pero Sí, dices, joder, es verdad, este año ya empecé a hacer esto muy bien. ¿Te acuerdas de algo en concreto? pues yo me acuerdo que uno de los objetivos que siempre tenía yo era cuando me diesen el balón, Ujú. me lo daban, por ejemplo, de un lado, Sí. pues antes de que me llegara el balón, mirar el otro lado también. Ujú. Y yo me acuerdo que ese objetivo lo Ujú. tenía siempre, siempre en mente. Ujú. Y sí que es cierto que me gustaba, porque al final tú no tienes, todavía no tienes esa capacidad, ¿no? Esa calidad, ¿no? Para decir, hostia, me viene el balón y ya estoy mirando lo que tengo, sino que tú te concentrabas en tal, hacer bien el control, tal, lo que me han enseñado, controlo y lo saco al otro lado y no era, en ese momento no era capaz de hacerlo, ¿no? Luego ya sí que, pues, te empieza a salir solo ya pero sí, me acuerdo yo de que ese objetivo era uno de los míos año tras año, la verdad. Pero es uno de los objetivos que ha ido mejorando, obviamente. Yo Sí, te he sí, visto sí, jugar un sí. O poco, pero sea, es algo que al final te va saliendo solo. O sea, exacto, los entrenadores inciden en ello porque exacto. al final quieren que mejores, pero al final es algo que vas cogiendo tú solo con la experiencia un poco también, ¿no? Esa soltura, ¿no? Además que vas mejorando, entonces ya no tienes que mirar solo el balón o cómo controlas el balón. En esos momentos estaba empezando, es como Claro. hasta ese momento solo había, cogía el balón, lo ponía en el suelo, tiraba para arriba y que el delantero la cogiese. Ya. Entonces, Sí, sí. Ujú. era como el principio. Ujú. Claro. Muy bien. Me has dicho que vamos a imaginar, por ejemplo, que seguimos avanzando en el tiempo un poco y nos situamos ya en infantiles. Has mencionado antes algo sobre la presión. Y ayer hablando ayer o antes de ayer hablando con César, mi primo, has mencionado a Yeste, mi primo jugó toda la carrera en el Athletic, Bilbao Athletic con Yeste también y con otros. O sea, yo he oído a muchos jugadores de Lezama y he vivido de cerca también Lezama. Y tú, por ejemplo, hacia infantiles o así, ¿cómo estás en el campo? ¿Te sientes a gusto? ¿Sientes que puedes jugar todavía? ¿O empiezas a sentir presión, los ojos esos que están encima de ti? ¿De qué tipo eras tú en ese momento, con 13, 14 años? ¿Cómo manejabas eso, Unai? Pues yo no llegaba a sentir una presión como tal. Yo creo que al final tú en ese momento ya en infantiles empiezas ya casi prácticamente eres consciente de que estás en el máximo nivel, ¿no? Y que si bajas, pues va a entrar alguien por ti. Entonces, yo creo que más bien la presión era la autoexigencia de cada uno. Yo creo que al final tú sabías que tenías de septiembre a junio, por así decirlo, ese margen de mejora y que en junio tenías que ser el mejor o sea, tenías que ser el mejor jugador que pudieses ser para que en junio te dijesen, oye tal, pues hemos visto tu progreso y hemos decidido que sigas el año que viene. Entonces, pues tratabas un poco de ir mejorando tú mismo, ¿no? Y de verte al final pues competir bien, que te salían las cosas. Eh, yo creo que también depende de cada uno. Yo creo que al final si empiezas a ver a tu entrenador como una presión, eh, yo creo que eso te afecta. El entrenador, yo siempre lo veía como alguien que me está ayudando, ¿no? Simplemente pues tampoco todo lo que me decían yo lo intentaba mejorar, pero tampoco intentaba darle demasiadas vueltas a ello, ¿no? Yo creo que eh, también un poco de capacidad de decir, eres capaz de hacerlo. Entonces,
yo en ese sentido estaba tranquilo. Yo sabía que ese entrenador pues estaba para ayudarme y bueno, sí que había jugadores que en ese sentido igual lo sufren más, que se empiezan a quemar, empiezan a ver al entrenador como alguien que está solo para decirte lo malo y no era así, no era así. Entonces intentaba quedarme con las cosas a mejorar, pero las cosas buenas también sobre todo también las tenía en cuenta, ¿no? Como diciendo, vale, tienes que mejorar esto, pero también estás haciendo bien. O sea, yo creo que es importante también, para que el jugador no tenga esa presión, que también sepa que hay cosas que hace bien y por lo tanto, pues está ahí, ¿no? Al final haces unas cosas bien más que otros y por lo tanto estás ahí, ¿no? Estás ocupando un puesto que al final quieren muchísimos niños de Vizcaya y de muchos otros sitios. Sí. Y dirías, sí, sí, me parece una manera muy, muy inteligente. Entonces al final sí que tienes presión, porque es como estoy yo aquí, ¿por qué no está otro? Entonces es como esa presión de mantener tu puesto, ¿no? Por así decirlo. Pero bien, tampoco era algo que dijese, oye, mira, Amaguita, no puedo más, estoy hasta arriba de presión, me quiero marchar. No, no era eso. Entonces, ¿Dirías tú, Unai, pero que tú eres también así fuera del campo? Quiero decir, has dicho antes, no era de darle muchas vueltas a la cabeza y luego has desarrollado diciendo yo tenía confianza también en lo que hacía bien, pero digamos que fuera del campo también no eres una persona de darle muchas vueltas o es algo que tú canalizas y haces mejor cuando estás en el campo de fútbol. hombre, yo creo que fuera del campo también soy así, o sea, al final yo creo que va con un poquito con la personalidad de cada uno. Yo creo que al final mucha gente se enfoca solo en lo malo, entonces eso al final, a la larga, pues te puede quemar, ¿no? Entonces yo lo que intento es, si me fijo en lo malo, en lo que pues igual no me está saliendo tan bien, pero intento decir también a mí mismo, oye, Unai, has llegado hasta aquí, estás aquí, por algo será, algo has hecho bien o algo te están viendo que a los demás no ven. Entonces, por ese sentido, yo creo que intentar compensar un poco lo no tan bueno con lo que haces bien, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, fuera del campo también soy así. Me gusta, pues, ser alegre, me gusta estar con la gente que me rodea, estar a gusto. Intento, sobre todo, llevarlo por el camino positivo, ¿no? Al final, eh, sí que es cierto que a veces, pues, eh, los momentos, pues, hay momentos difíciles, pero eh, intento afrontarlos de la mejor manera posible, no de una forma negativa, ¿no? Cada cosa, vamos. Entonces yo creo que eso, bueno, si lo llevas al fútbol, en mi opinión, pues va a ser positivo. Vale. Pensando también en que seguimos progresando en tu carrera a través de los años en Lezama, digamos que nos ponemos, por ejemplo, en cadetes, hay algo de lo que tú estás continuamente hablando que es desde que llegas a Lezama es digamos, la obligación, el compromiso por seguir mejorando, ¿verdad? Y seguir aprendiendo, teniendo objetivos que te marcan desde los entrenadores, imagino, desde el club, pero todavía no has dicho, ¿hay algún momento en el cual al final de temporada o durante la temporada establecido en el que los entrenadores de porteros te muestran la evaluación de ellos o es más bien un proceso tuyo a través de ellos y cuando llega a final de temporada es, ok, tú sigues, hay un momento en el que tenéis no sé, como un encuentro con los entrenadores de porteros y ellos te dicen, Unai, esto es lo que pensamos, o es siempre más viniendo de ti. ¿Cómo funciona esto de la Eh, evaluación? pues funciona un poco también dependiendo de cómo te evalúe cada entrenador, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, tuve la suerte de coincidir de entrenador con Iñaki Ulloa y él como tal trataba de grabar los partidos
Ajá. y hacía cortes para que tú te pudieses ver, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, sí que hacía como ese seguimiento que tú dices de, bueno, estás mejorando tal, entonces, pero bueno, como puedes ver aquí en el vídeo, te está costando esto, tal. Entonces ahí tú ya te veías a ti mismo. Ujú. No era directamente cara a cara, oye, he visto tu partido y no, o sea, te hacía los cortes, tú lo veías, por ejemplo, igual antes de un entrenamiento, 10 minutos, analizabas un poco el partido, ¿no? Ujú. Y por así decirlo, ese era el tipo de seguimiento. Luego, otros tipos de entrenadores, pues llevan otro seguimiento, igual, eh, pero se lleva mucho también, te lo muestran sobre todo en vídeo, Ujú. pero igual hay entrenadores que, no sé, pues te lo muestran simplemente cara a cara diciéndotelo, oye, te estoy viendo mejorando esto, pero yo en mi caso el seguimiento era un poco entre porteros, ¿no? Por Ujú. así decirlo. Sí. Y bueno, y luego también pues llegaba el momento en el que te decían que sí o que no. O sea, pero sí, durante el año sí que había un seguimiento para que tú también vieses que has progresado, vaya. Claro. Ujú. Vale. Durante todos estos años en el Atleti, algunos de esos torneos que hacíais también nos llevaban fuera, ¿verdad? Fuera de España. Jugabais también, me parece que haciendo alguna búsqueda he visto que habéis estado, no sé si en Corea, en algunos de esos años, ¿verdad? ¿Y qué tal eran esos torneos? Supongo que eso es una cara bonita, ¿no? De, Esos de torneos son increíbles. del Atleti, ¿verdad? Sí. Sí, sí, eso es. Al principio, pues bueno, ibas a un torneo con el Atleti y veías los equipos que había y decías, joder, o sea, vaya equipazos, ¿no? Igual llegabas al torneo y te había tocado, pues yo qué sé, te habían tocado equipos de fuera, de los que hoy en día pues compiten en las ligas europeas más grandes. Entonces decías, hostia, qué guay, ¿no? O sea, llegaba un momento en el que eh, esperabas Navidad o Semana Santa para ver qué torneo, o sea, te llegaba, ¿no? Yo por lo menos lo vivía así. Yo decía, a ver si nos llevan a un torneo guay este año tal y bueno, siempre te enterabas un poco por alguna noticia de el infantil A, este año irá a tal torneo y yo siempre era de los que buscaba un poco por internet, tal, imagínate, pues este año el infantil A juega el torneo de la LIN, pues intentaba meterme un poco en la página web de la LIN, a ver qué equipos había, qué Ujú. equipos nos tocaba. En ese sentido yo creo que lo esperaba con ilusión, ¿no? Al final que te lleven a sitios como Corea o Dubái o... Bueno, para mí eso es increíble, es una experiencia inolvidable. Y también contra los equipos que juegas. Pues, por ejemplo, en Corea jugamos contra equipos que ahora mismo igual no sé ni decirte el nombre, pero era guay, o sea, veías que, y encima veías que hay nivel allí, o sea, dices, no, voy a Corea, voy a jugar contra unos coreanos que igual no saben ni pegarle a un balde, pero no era así, o sea, veías que, claro, tú Ya, ya. lo que oyes dices, va, el nivel de fútbol está en Europa Sí. eh, y un poco, pues, Sí. pero no mucho más allá. Ya, ya. Y claro, ibas a Corea y veías unos tíos de físicamente al 100%, encima que les gustaba el balón, tal, y decías, hostia, cuidado, ¿sabes? Que aquí hay nivel, que sí que le pegan a un balde. Entonces eh, y encima te das cuenta de que había que correr, o sea, Ujú. Ya, ya. pero bueno, esas experiencias son muy bonitas, muy bonitas. También, Muchos bueno, recuerdos con los compañeros, claro, ¿no? ¿eh? Que muchos recuerdos con todos los compañeros. Joder, sí, en el hotel y tal, en las habitaciones, Sí. era, eran unas risas continuas. Al final estás con tus amigos en un hotel que encima no son para nada hoteles normalitos, o sea, tampoco son, pero son hoteles que estás a gusto, que tienes piscina, que el gimnasio,
Entonces, bueno, esos torneos, si vas fuera, suelen ser bastantes días, una semana y algo, y entonces haces trabajos de gimnasio, entonces ahí ya ves un poco cómo es la realidad, ¿no?, de un futbolista, que es concentración. También teníamos momentos de, oye, tal, después de comer, cada uno en su habitación y a descansar, que tenemos partido. También había momentos de, bueno, venimos del partido, hemos ganado, teníamos al día siguiente un día de descanso, no competíamos y teníamos un poco más de libertad, pues, no sé, salíamos a dar un paseo y tal. Y la verdad que esos momentos con los compañeros son increíbles. O sea, es todo el rato buen rollo, en la comida, subes a la habitación y también, yo qué sé, pues tienes la play y tal, compites con tus colegas y bueno, era la verdad que muy bonito. Ya, me imagino, eso es ya lo máximo que puedes esperar, jugar al O juego que sea, hacer prefieres. lo que te gusta y encima estar en un ambiente que, o sea, que sabes que va a ser bueno. O sea, Sí. Tú eres de la generación del 2000, ¿no? sí, Estabas eso ahí es. con, bueno, un par de compañeros tuyos ahora están jugando de vez en cuando con el equipo mayor, ¿no? O sea, en Sí, esos viajes estaban Unai también, ¿no? Vencedor. O yo, sí, tal vez, ¿no? Tú eres de esa generación, ¿verdad? sí, yo soy de esa generación. Ellos sí que es verdad que entraron Más más tarde. tarde, o sea, Ya. no entraron desde Alevines, Ujú. y, pero bueno, he tenido la suerte de coincidir con ellos en juveniles y me parecen dos jugadores Sí. muy buenos jugadores, o sea, que tienen el nivel para llegar, pero al 100%. Ujú. Pero no solo ellos, también otros jugadores como Córdoba, Imanol, Ujú. jugadores que están compitiendo en el Bilbao Athletic Ujú. y ves que lo están haciendo bien, que son capaces, ¿no? Al final, la segunda B ya empieza a ser una competición exigente y que al final la gente ya se está empezando a jugar, Sí, pues, sí. lo suyo. Entonces, ves que son capaces de ello. Entonces, yo siempre lo he dicho, yo siempre he pensado que yo creo que a un jugador, hasta que no le ves en la situación de máximo nivel, Ujú. yo creo que es imposible que sepas que lo va a poder hacer o no. Entonces, yo creo que eh, hay jugadores que prometen un montón y luego de repente pues ves que no, pues no sé, por lo que sea no se han adaptado bien o alguien que igual lleva muchos años sin destacar tanto y de repente ves cómo se adapta bien y tal. Ujú. Pero bueno, en el tema de la generación he tenido la suerte de coincidir con, yo creo que si hasta ahora no ha sido una de las mejores, yo creo que han pasado jugadores con muchísima calidad que siguen en Lezama Ujú. y otros que no siguen también con muchísima calidad. Yo creo que ha sido igual la generación que más, o sea, al final ha habido descartes de gente que tenía capacidades para ello, simplemente que no había tanto nivel que no había hueco para todos, ¿no? Por así decirlo. Oye, Pero bueno. ya. Una pregunta que hace una semana o así, un par de días, una semana y media o así, estuvo en el canal un chico que conozco yo que estuvo toda su carrera de formación en el Barcelona, ahora tiene 29 años, o sea, obviamente es bastante mayor que tú, pero estuvo toda su carrera en el Barcelona, es José Carlos Terrón, y jugando de titular en las categorías, pues eso, de infantil, juvenil, bueno, infantil, cadete, juvenil, yendo a torneos también y haciendo las cosas muy bien. Y entonces, él ya habla de esos años también con retrospectiva, con el paso del tiempo, pero yo le preguntaba sobre si en algún momento, y para ti es mucho más cercano, pero si en algún momento cuando estás de titular en el Barcelona y vas a un torneo europeo de los que estás hablando tú también, y te nombran el mejor jugador del torneo o el mejor portero del torneo,
si hay algún momento de esos en los que tú piensas, hostia, Unai, esto parece que es fácil y soy la hostia de bueno, o incluso en esos momentos tienes un poquito de perspectiva. ¿Cómo, si te ha ocurrido a ti, ¿verdad? Si solamente si te ha ocurrido, ¿cómo has vivido tú eso? Tal vez de decir, hostia, parece todo muy fácil, o has sentido esa sensación, o estoy súper arriba, ¿has sentido esa sensación? Estando en el Atleti, en Bueno, pues, juvenil, por ejemplo. cuando te dan un premio de ese estilo, pues sí que, hombre, te alegras. Dices que ves como que, no sé, la gente de fuera te ha visto bueno, ¿no? Entonces, tampoco he sido de los que iba a cada torneo y me lleva el trofeo al mejor portero en este caso, pero alguna que otra vez sí que me ha tocado. Entonces, yo recuerdo una vez que estaba en juveniles y fui a jugar un torneo con los de un año más. O sea, yo estaba en juvenil B y fui con el juvenil A. Ujú, Y el torneo fue en Sestao y claro, la categoría era mayor que yo. O sea, ujú. todos los jugadores eran de un año más o 2 años más que yo. Entonces, yo al final fui allí pues como, como el más pequeño, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, tuve la oportunidad de jugar un par de partidos en el torneo. No era un torneo de muchos equipos. Y, y hice un buen partido contra el Rayo y me dieron el trofeo. Y ahí en el momento te ves como, yo me sentía como, pero si esto no es para mí, si ni siquiera era de ese equipo, o sea, me habían subido tal, faltaba un portero, pues, y te sentías un poco de, pero si esto no, ¿por qué no lo dais a mí si soy de los más pequeños? Pero en ese sentido yo creo que ahí ves cómo tienes capacidad, ¿no? Para, no sé, para llevarte, porque al final yo esos trofeos los veo pues como ha habido una persona que ha decidido que ha sido el mejor, pero no va más allá, o sea, Ujú, tampoco los veo más allá, pero sí que es cierto que, ujú. hombre, te alegras. Si ves que alguien ha decidido que ha sido el mejor, pues por algo será también. Claro. Pero tampoco lo intento llevar más allá. O sea, lo gano un sábado y el lunes ya estoy otra vez entrenando para seguir mejorando. O sea, no, no al de un mes digo, ya, pero es que yo gané el mejor portero en el torneo de no sé dónde. O Ya. sea, Ujú. no. Muy bien. En tu etapa del Atleti ha sido, no sé cómo llevan lo de las capitanías en los filiales o en etapa de formación en Lezama, la verdad. ¿Se lleva durante toda la temporada también o cómo se hace eso? He visto algunas fotos tuyas con el brazalete. Y si has Sí, sido capitán durante toda una temporada, ¿has aprendido algo sobre ti llevando el brazalete? ¿Has tratado de utilizar un poco el carácter que decías de ser alegre con tus compañeros? ¿Puedes hablarme sobre eso? pues yo fui capitán bueno, fui parte hacíamos como, entre todos los del equipo, Ujú, solíamos elegir a 3 capitanes en un orden, o sea, el principal, y pues algún año creo que coincidí de tercer capitán o no recuerdo bien, y un año sí que me eligieron de primer capitán y bueno, yo creo que, o sea, al final ese año lo disfruté. Dije, también piensas que, hostia, te han elegido capitán, o sea, ven que tienes esa faceta de líder. Entonces yo intentaba ser un líder, ¿no? Pero sí que es cierto que, o sea, tampoco intentaba ser como el mandamás, ¿no? O sea, yo creo que al final llevas el brazalete, pero yo creo que tiene que ser como entre todos, ¿no? Una cosa entre todos. Entonces, tampoco no me veía aparte, ¿no? No me veía como un escalón más y tengo que vigilar a todos los de mi equipo, no. Yo creo que me eligieron capitán, pero yo seguía comportándome igual, o sea,
seguía pues intentando ser no sé cómo decirlo, el payasito del vestuario, por así decirlo, pero eh, no sé, yo era el mismo, o sea, no me cohibía por ser capitán. Ya. Eh, yo creo que si había también pues un comportamiento que no era el adecuado, entre todos yo creo que no, tampoco me sentía el responsable de decirle, oye, ¿te estás dando cuenta de lo que estás haciendo? No, o sea, porque yo creo que había, entre todos, lo llevábamos siempre por el buen camino. En ese sentido no he tenido tampoco ningún problema de tener como que llamarle la atención a alguien ni nada, o sea, Ujú. simplemente pues llevaba el brazalete el fin de semana, pero tampoco sentía que iba más allá, entonces Vale. Eh, bueno, y llegamos, digamos, a tu etapa de juvenil. Haces 2 años de juvenil en el Atleti antes de la cesión a Santucho, ¿correcto? sí, yo entro en juveniles, hago el año de juvenil B. Ujú. Yo creo que fue uno de los mejores años, o sea, individualmente uno de los mejores años porque tuve la suerte de o sea, siendo juvenil B, entrenaba con ese año fue el que te comentaba antes, que tuve la oportunidad de jugar con el juvenil A, o sea, de debutar en su competición Ujú. y también entrenaba con el Baskonia, o sea, Ostras. Ujú. con, o sea, gente de, recuerdo que estaban pues Íñigo Vicente o había jugadores de mucha calidad que ahora pues están compitiendo en segunda o incluso en primera. Y yo creo que el primer año de juveniles es de los mejores, de los que yo paso en Lezama, o sea, de los que mejor me encuentro y tal. Y luego ya paso a juvenil A. Entonces en juvenil A eh, me pasé, jugué muy poco, jugué 5 años, o sea, 5 años, 5 partidos, perdón. Sí. Y me pasé el año un poco pues lesionado de la espalda y así de las vértebras y un año bueno, entonces al año siguiente pues se decidió que saliera cedido, o sea, mi primer año que salía cedido, pero sí, lo que me has dicho, estuve 2 años en juveniles y empezando también ya un poco a competir, ¿no? Con gente pues más mayor, o sea, entrabas el primer año y jugabas contra gente de 2 años más y Ujú. la verdad que está bastante bien la competición. Ya no te acostumbras un poco a ganar, pues yo qué sé, ir a un campo y ganar 5-0. O sea, Ya. ya los partidos se complicaban y apretaban, te zurraban también, entonces ya era diferente. Claro, un gusanillo diferente. Bueno, y viene la etapa de cesiones, digamos, ¿no? O bueno, sí. Ahí es donde tengo la fortuna de conocerte a ti y a parte del grupo de Santucho a través de Borja, sobre todo, que por cierto ha participado en las conversaciones, aunque no hemos subido esos vídeos, pero ha estado metido en esto también. Ah, ¿cómo es? Yo recuerdo verte que obviamente entrenabas en Lezama y luego también hacías parte de entreno en Santucho, en Bayona, pero sobre todo, más que eso, bueno, ¿qué tal es la sensación de ir cedido? ¿Cómo vas tú, digamos, asimilando ese año? Y estando en un ambiente un poco diferente, aunque es familiar para ti, pero diferente de continuo a lo que habían sido tus últimos años en Lezama. ¿Cómo es eso? Pues mm, yo creo que, bueno, yo personalmente me seguía sintiendo parte como de Lezama, ¿no? Al final sigue siendo parte. Sí. Pero también me tomé como esa libertad de, bueno, ahora estás en otro equipo, en un equipo diferente, y sobre todo al final yo lo que quería era jugar. Entonces, justo pues daba el año de que como en juveniles ya, pues a partir de una edad no puedes jugar en juveniles, pues eh,
decidimos pues que salir cedido. Salir cedido para jugar minutos al final. Y yo sabía que en el Santuchu iba a estar muy a gusto. O sea, al final había jugado pues si no era todo el equipo, con el 80% del equipo ya había jugado. Incluso les conocía y la verdad que pues no fue nada difícil entrar en el vestuario y al final era un ambiente muy familiar, o sea, éramos amigos entre nosotros, o sea, llegaba el entrenamiento y siempre sabías que según entras en el vestuario o te caía una vacilada por, yo qué sé, por la sudadera que estrenabas o estaban hablando de no sé quién y la verdad que era continuamente un ambiente muy bueno. Y encima yo creo que yo ese año estuve muy a gusto. Al final disfruté del fútbol porque tenía la oportunidad de jugar. Sí que es cierto que, bueno, ya dentro de lo que era cada partido, pues encima tenía como portero, tenía trabajo, entonces pues yo en ese momento estaba muy a gusto. Y yo creo que, bueno, la situación del equipo, pues no era la mejor porque todos queríamos al final cumplir el objetivo de salvarnos, pero también sabíamos que era complicado. Había equipos que, bueno, ya el Santuchu pues hizo méritos para estar en esa categoría, pero ya sabes que en esa categoría pues ya están los filiales que están arriba siempre y ya te encuentras pues con equipos un poco ya en los que te mides cara a cara, porque yo creo que al final nuestro equipo nos medíamos cara a cara con cada equipo. Yo creo que hacíamos buenos partidos, pero bueno, el fútbol, ya sabes, ¿no? Al final, a veces por pequeños detalles se te va un partido por un gol o por nada. Pero no, ese año la verdad que lo disfruté mucho. Porque al final se veía que el equipo jugaba para pasárselo bien, ¿no? Sí que teníamos el objetivo, ¿no? Pero también era... yo llegué al vestuario que había conseguido estar en esa categoría. Entonces, yo veía a mis compañeros como algo de lo hemos conseguido nosotros, déjanos ahora disfrutar de ello, ¿no? Entonces, tampoco, desde mi punto de vista de portero y de venir de Lezama, tampoco no quería no quería coger esa faceta como de, no sé, de estricto, ¿no? De decir, oye, chavales, vamos a cumplir este objetivo, ¿no? Porque yo al final no había conseguido estar ahí, ¿no? Como ellos había el año anterior. Entonces yo creo que lo esencial era dejarles a ellos disfrutar de lo que habían conseguido y de cada partido, que al final para el Santuchu jugar contra los filiales en la máxima categoría era lo máximo. Sí. Bueno, yo desde el punto de vista, desde el tiempo que estuve allí cerca de vosotros, debo decir que tú, es cierto, ibas siempre con una sonrisa el viernes, Lo intento. siempre con una sonrisa y luego cuando llegaba el partido hacías un trabajo fenomenal. Así que, y ahora que dices eso, ¿no? De un poco no volverse locos y tratar de que el grupo disfrutara de la temporada, pues sí, parece muy inteligente, pero creo que desde mi punto de vista, que estuve muy cerca de vosotros durante unos meses, pues creo que lo que estabas haciendo ayudaba, desde luego, al grupo. Ahora, yo me vengo ya a Estados Unidos y sigo la temporada con Aricha y con Borja y, bueno, la sigo porque sí, con el Numancia también la seguía, hasta que me dicen que Unai se ha lesionado. Y, Sí, en febrero de ese año pues me rompí el cruzado en Guecho. en Guecho. Sí, contra el Guecho, que me acuerdo que ese partido empezamos con una caraja terrible, empezamos perdiendo, si no recuerdo mal, 2-0 creo que empezamos perdiendo.
y encima era un rival directo, sí que el Getxo pues, estaba un poco más abajo que nosotros, pero o sea, teníamos como eso, pues no sé si serían 3 puntillos o 5, así, teníamos como ese margen, pero en 2 o 3 partidos ese margen se va, entonces sabíamos que era un partido para ganar y empezamos el partido 2-0 perdiendo, con una caraja de vámonos de aquí, no sé qué, y sí, y bueno, tuvimos la suerte de remontar, y al final el partido no sé si terminó 3-6 o... Y Ostras. pues fue una acción que, nada, quedaban 5 o 3 minutos de partido y había un poco de viento, entonces el balón se quedaba y fue una falta de altura del banquillo, o sea, bastante lejana. Y yo pues estuve a la altura del área pequeña y dije, Unai, se va a quedar el balón arriba, o sea, toca salir, ayudar un poco y que se acabe el partido, ¿no? Y pues nada, salí y tuve la mala suerte de en el aire, pues salté con algún compañero y con algún contrario y tuve la mala suerte de enredar mis piernas ahí y al caer, pues mi pierna no estaba estabilizada, entonces la rodilla la rodilla izquierda se me fue para adentro y yo ahí noté como básicamente se había movido toda la rodilla, entonces pues bueno, se paró el partido, saltó Jenny a ayudarme como siempre y nada, me preguntó qué había sentido tal y yo le dije, Jenny, oye, que aquí se ha movido todo, aquí pues si no es el cruzado, que va a ser el menisco, pero si se ha movido todo, aquí no hay nada más, o sea, o tienes, yo creo, tuve la suerte de que en la rótula no me pasó nada, pero yo, bueno, intentó tranquilizarme y me dijo, oye, Unai, pues que igual no es eso. Y le dije, a ver, pero Jenny, o sea, me acuerdo de que, pues eso, como quedaban minutos, me dijo, oye, tal, ¿intentas seguir? Y dije, bueno, a ver, tal. Y me ayudó a levantarme y según di el primer paso con la rodilla izquierda, me falló la rodilla. Y le dije, Jenny, sácame de aquí, llévame al hospital o donde sea, que esto aquí hay algo que anda mal. Y nada, pues... Bueno, te hacen fue el una acción diagnóstico. nacional que se da en el fútbol. O sea, que es más, si yo recuerdo aquel momento en el que estoy pues ya tumbado en el suelo fuera del campo y se puso un compañero mío, Urco, no sé Sí, si te acuerdas de él, sí. y yo me acuerdo que, o sea, el tío vino ilusionado incluso a pedirme los guantes y la camiseta y me dijo, yo quiero ser portero, no sé qué, y lo recuerdo así, o sea, lo recuerdo de, sí que es cierto que, bueno, era un poco doloroso y tal, pero sí que recuerdo al tío ahí emocionándose en cada balón que llegaba. Ah, porque salió él, salió él. No, él estaba jugando, entonces los cambios ya estaban hechos. Oh, eso es, sí, sí. Y se puso él y yo estaba pues ahí al lado de la portería con Jenny y el tío, que viene, tal, no sé qué. Entonces, en ese sentido, o se iba el balón 10 metros fuera de la portería y el tío se tiraba y yo decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Espero que desde fuera no me vean así, vaya. Entonces, Ya. no sé pero bueno, al final el momento era malo, ¿no? Sí, Entonces, pues, sin más, fuimos después del partido a la IMQ, ya había notificado a Lezama y tal, y me dijeron que, bueno, que podía ser una posible tendinitis, pero, o sea, tenía la rodilla hinchada, o sea, iba en chándal y todavía les costó bajarme el pantalón o sea, por la parte de la rodilla, o sea, imagínate, y yo sabía que, bueno, que algo chungo había pasado. Y encima tú siempre lo ves como desde fuera. Dices, hostia, el cruzado
el cruzado jodido, no sé qué, ves a la gente lesionarse y tal, pero lo ves como desde una distancia de decir, eso está lejos, ¿sabes? Sí. Eso puede pasar, pero no he tenido problemas nunca de rodilla, entonces, y bueno, pasa. Y que igual si hubiese salido aquel día a por el balón y justo salto solo, pues seguramente no me hubiese pasado nada, porque hay gente que se lesiona el solo. Yo, encima en ese caso, la situación no me lesioné solo, o sea, hubo un factor que me desestabilizó, por lo que sea. Y la verdad que eso, si te paras a pensar un segundo, te da un poco de rabia. Dices, hostia, si me lesiono yo solo, pues bueno, ha sido mala suerte, me he lesionado, la rodilla se me ha ido y nada, a seguir. Pero en ese caso dices, ¿y por qué fui yo a por ese balón? Que el partido ya había una diferencia, estaba resuelto el partido y dices, pero ¿por qué fuiste una ahí? Pues no sé, quería ayudar al equipo, sin más. Pero bueno, Bueno, un poco, no sé. te hacen la operación después y... Sí, me operan, fue en febrero la lesión a finales y me operan el 25 de marzo de ese mismo año. Tengo la suerte de que me operan en Vitoria con Miquel Sánchez. Sí. Sí, y bueno, me hablaron muy bien de él, o sea, incluso por mi cuenta un poco, ¿sabes? Investigué un poco, pues, a ver quién era, ¿sabes? Y vi que había operado a gente importante que decías tú, pero ¿quién soy yo para que me opere este, ¿sabes? Entonces, pero bueno, tuve la suerte y nada, me operé el 25 de marzo. Nada, me dormí ahí en la sala, tal, me metieron, vete tú a saber qué, me dormí y ya me desperté en boxes, que dicen, ¿no? Y ya pues en la habitación pasé los 2 peores días de mi vida, porque tenía toda la rodilla vendada, pero no una vez, sino igual tenía la rodilla vendada 7 vueltas de venda, los drenajes también, el dolor que no era un dolor como, no sé, te estoy apretando en el brazo y te duele mucho, sino era un dolor más incómodo, ¿no? Como una sensación de ardor, ¿no? Y pues bueno, cada X tiempo tenía que tomar, pues, como es tranquilizante, ¿no? Al final. Y bueno, pero la verdad que yo creo que fueron los 2 peores días que he pasado, ¿no? O sea, inclinaba la cama e intentaba y estaba incómodo. Volvía a la misma posición, seguía incómodo, así todo el rato. Y veía la tele y a ver si me olvido un poco y no podías. O sea, no te concentrabas en lo que intentabas hacer. Entonces, en ese sentido, pues sí que se pasa un poco mal. Incluso yo me acuerdo perfectamente de la sensación de los drenajes y todo. Y nada, que llegó el segundo día y bueno, te vamos a quitar los drenajes, tal, ves cómo te quitan la venda y dices, no, pero esto me va a doler, ¿no? Y no, tú tranquilo, tú respira, y dices así, y todo, ¡fum! Y notas como te sale, ¿no? Todo el tubo y dices que no iba a doler, me cago en todo que no iba a doler. Y bueno, sin más. No, pasas esos 2 días, pues los tienes que pasar, ¿no? ¿Qué Pero nada, qué enseguida. haces tú cuando vuelves a casa? ¿Empiezas a hacer búsqueda de deportistas que han superado el ligamento de cruzado? O entre otras Sí, cosas, sí, ¿no? muchísimas. He buscado Ya. de todo tipo, o sea, me metí hasta en el ámbito, en baloncesto me metía incluso, ¿sabes? De jugadores de baloncesto, porque también se daba mucho. Y ahí veía un poco las fases de recuperación, porque en la NBA sí que es cierto que debe de haber, pues, como una normativa que la gente que se rompa el cruzado, pues, que no puede jugar hasta dentro de un año. Pero creo que no sé, a mí lo que me han comentado
puede ser. Pero bueno, sí que es cierto que no es lo mismo que un tío de 2 metros que yo, ¿no? Entonces, pues, pero sí que busqué, pues vi como, no sé si me salió Iniesta o Xavi. Xavi sí. Igual. Xavi fue, mira, Unai, Xavi fue mejor jugador, cambió un poco la forma de jugar, obviamente dejó de tener un poquito de chispa, porque tenía chispa, Xavi era capaz de driblar, pero después del cruzado, primero se recuperó muy rápido y fue mejor jugador. No sé, lo de él fue una cosa, sí, recuerdo el caso de Xavi. Algunos como yo y otros pensábamos que iba a ser el declive y después de eso fue mejor jugador, no sé por qué. Ah, ya, Sí, yo creo que estas cosas te hacen mejor jugador, porque al final eh, sí que es cierto que pues, puede haber un cambio en tu forma de jugar, pero yo creo que para que vayas a peor, la situación tiene que ser de una manera. Por ejemplo, pues no sé, en la situación de Víctor Valdés, se lesionó justo y encima era su última temporada muy con el mayor, Barça, sí, había decidido irse, sí. pues esa situación de lesionarte, pues recuperarte bien, porque al final tienes unos medios allí que vas a tener la mejor recuperación. Y ya en el sentido de que el equipo por el que ibas a fichar ya deje de quererte y vayas, yo que sé, fue al Manchester y hasta le hicieron bajar con el sub-23. O sea, yo creo que es todos esos tipos de casos, de eso te afecta tanto que yo creo que no das tu máximo nivel. Pero yo creo que mucha gente que ha subido, muchísimos deportistas han tenido esta lesión y al final rinden porque vuelves, o sea, vuelves a creer en ti, por así decirlo. Y yo creo que yo en mi caso sí que dudas un poco al principio, pues cómo voy a volver, qué va a ser de mí, a ver si ahora no sé ni darle al balón, pero no, al final es un proceso de joder, ir encontrándote bien. Yo también tuve la suerte de tener la mejor recuperación posible y con los mejores medios, fisioterapeutas, gimnasios, encima allí el Lezama era, el ambiente es increíble. Entonces, yo recuperé durante todo el verano y iba por las mañanas, hacía trabajo de tarde un poco en casa, movilidad, tal, pero iba por las mañanas y tampoco sentía eso de, joder, otra vez aquí, a ver cuándo se acaba esto. No me sentía así. Iba por las mañanas, iba contento, sabía que iba a estar a gusto, sabía que me iba a reír, y la recuperación fue muy bien, la verdad. Sí que es cierto, bueno, tardé entre el verano y una cosa y otra, tardé 8 meses en volver a jugar un partido, pero llevaba desde los 6 meses, así que te suelen dar como la alta médica si todo va bien, pues llevaba ya 2 meses entrenando. Y bueno, ahí tuve pues tardaron unas semanas en hacer pues otra vez el papeleo para volver a salir cedido. Y bueno, pues eso, en esas semanas seguí un poco entrenando, ¿no? Pues igual entraba pues un poco con el Baskonia o necesitaba un portero del juvenil y tal. Yo al final le entraba para volver a encontrarme, ¿no? Claro. Y me veía bastante bien, la verdad. Sí que es cierto que lo piensas un poco más. Y yo me acuerdo en un entrenamiento que de repente hubo un centro y salí yo por arriba y salí solo, o sea, había pues era mítico centro de llegadas que llegan dos delanteros y salí y justo caí solo con la pierna mala y en el momento, o sea, dices, me he encontrado bien, ¿sabes? No me ha pasado nada, pero también piensas, Unai, ¿qué has hecho? O sea, te podrías haber jodido otra vez. Eh, lo piensas, pero con el tiempo eso se te va. Con el tiempo vuelves a jugar, te vuelves a encontrar, vuelves a coger esas sensaciones. Yo creo que es difícil
es difícil salir de una lesión de esas y ser peor jugador. Porque yo creo que si eres peor jugador es porque el proceso no lo has llevado bien. O sea, y muchas veces puede ser mental, ¿eh? O sea, de decir, no, yo al de 6 meses tengo que volver a ser el mismo jugador. No puede ser, no puedes volver a ser el mismo jugador. Tú al de 6 meses tienes que volver a empezar a intentar ser el mismo jugador. Entonces, igual pues de esos 6 meses, yo qué sé, tienes otros 6 meses más para volver a encontrarte. Y ese proceso, al final, te tienes que respetar a ti mismo. Y yo creo que al final, como esa autoexigencia puede ser lo que haga que tu rendimiento no vaya más. Sí, y yo de otros chicos, uno de los chicos que nosotros entrenábamos en Oregon, por ejemplo, él tuvo cruzado, pues yo creo que tenía 18 años y volvió muchísimo mejor. Eso, en su caso fue también que antes no estaba disfrutando tanto del fútbol y de pronto cuando se vio, después del momento de shock, de verte en la cama, del dolor y todo eso, él volvió a reengancharse al amor por el fútbol, a lo básico, ahora se cuida muchísimo más, se ha convertido en un friki, está hecho físicamente, está mucho mejor que antes y disfruta muchísimo. Es como el proceso de la recuperación le sirvió para reencontrarse con lo que más le gustaba del fútbol y para saber por qué algunas cosas ocurren, incluso con su cuerpo, ¿no? Conocerse un poquito mejor y mentalmente ser mucho más positivo. Y bueno, ahora consiguió, digamos, su objetivo de una scholarship donde él quería, consiguió jugar en una academia. So, yo creo que sí, si es un proceso, como tú dices, que tú utilizas para mejorar, ya sea mental o tu cuerpo, en vez de ponerte exigencias que son imposibles, pues seguramente, claro, tienes 19 años, Unai. ¿No? Sí. Es que, Ya. entonces, Encima, eso que es, en sigue estos momentos, mejorando. pues es complicado porque al final si la lesión te llega, yo qué sé, pues con 30 años en un equipo en el que ya estás como fijado y ya eres como importante en ese equipo, pues sabes que vas a volver a estar ahí. O sea, cuando te recuperes van a volver a confiar en ti, pero en este proceso ahora que es como que todavía no has llegado y tienes que seguir dando el nivel y tal, dices, pues a ver si lo piensas. Yo en mi caso no lo pensé mucho, o sea, simplemente pues de pasada dices un poco de, hostia, pues igual ahora me convierto en un mal jugador, pero yo creo que en el proceso es ir encontrándote y ver que no es así. Y yo, por ejemplo, he aprendido un montón de cosas. Ahora mismo he aprendido a cuidarme mucho más, a tomarme en serio, pues ahora mismo los ejercicios que tengo que hacer de mantenimiento. Incluso intento hacer, si un día me encuentro muy bien y veo que esos ejercicios puedo seguir o puedo hacer algo complementario, pues lo sigo haciendo. O intento salir a correr. Si he corrido 8 kilómetros y me he encontrado bien, pues voy a intentar hacer al día siguiente 8,5. Esas cosas, yo creo que le das mucha importancia. Incluso me acuerdo que de febrero a marzo yo al final no puedo hacer gran cosa, simplemente intentar no perder masa muscular en la pierna e intentar mantener un poco, porque al final con la operación la vas a perder. Entonces, yo me acuerdo que fue como un cambio de chip. Ahí empecé sobre todo a cuidar mi alimentación. Incluso yo nunca he sido de los que he tenido problemas por suerte, bueno, pues me como una palmera y me afecta bastante. O yo, por ejemplo, pues me como una palmera y al de media hora, pues igual la he quemado, pero por mi, no sé, por mi tipo, no sé, mi genética o lo que sea. Y me acuerdo que me empecé a cuidar, alimentación, tal, cuando estaba sin poder hacer nada, y incluso bajé de grasa y tal. Y, o sea, ya no solo es que me pude mantener, sino que incluso mejoré. O sea, bajé de grasa. Sí que es cierto que pierdes musculatura, Sí. pero conseguí algo positivo y
y dices, hostia, y ahí ves verdaderamente esos pequeños detalles de decir, va, pues me como unos macarrones con tomate y le echo chorizo y le echo queso y le echo lo que sea. Pues esos pequeños detalles van haciendo que igual tu rendimiento no sea el 100%, que sea el 95%, pero es que igual a ese 100% es lo que te hace llegar y lo que te hace jugar. Sí, sí, sí. Pues también es como que te das cuenta de esos pequeños detalles que en verdad son muy, muy importantes. Yo, por ejemplo, pues nunca había tenido pues una dieta de, por decir, de a 5 comidas como tengo ahora. Pues tenía pues desayuno, comida y cena. A veces merendaba, a veces no. Ahora no, ahora pues sigo un poco, intento entre comidas no ir a la nevera y comer lo primero que pille, sino hacerme pues X de frutos secos, X de, yo qué sé, de yogur o de lo que sea. Y yo creo que te cuidas mucho más y aprendes también sobre todo mentalmente, a valorarte también, yo creo, en Sí. ese sentido. Antes de que pasemos a la lista de los porteros, sí, para que hablemos un poquito de porteros y de sus cualidades y talentos, hago siempre dos preguntas, por lo menos, bueno, hago dos más una. Vamos a ir con... No serán como las de la resistencia, ¿no? No, no, todavía no hemos llegado a ese nivel. Todavía no estamos en ese nivel. No, no, no. Bueno, no, no son así. Una es la de give me the ball, como dicen. En tu caso, bueno, give me the ball o estoy on fire. Es decir, si puedes recordar conmigo, un poco rápido o como tú quieras, de todas maneras. Si quieres recordar un momento en el que, durante tu carrera, en el que te sientes súper bien, que los entrenamientos no entra ni una, que consideras que estás medio imbatible y que tienes una sensación, bueno, yo no he sido portero y articular esta pregunta a porteros es un poco diferente, pero tienes la sensación de que estás frustrando al rival todo el tiempo, que pues eso, que estás de dulce como portero. ¿Hay alguna semana, algunos partidos en los que recuerdas, joder, Unai, ese mes de febrero en 2017 o no sé, o unos partidos con Santucho que disfrutaste, algún momento en el que te sentiste tú, da igual lo que venga, que aquí lo voy a parar todo? ¿Recuerdas algún momento de esos? Pues, como he dicho antes, el año en el que estoy yo en juveniles, en el juvenil B. O sea, para mí ese año fue espectacular. O sea, yo me veía a un nivel increíble. O sea, como ya te he dicho, entrenaba con gente mayor que yo y competía con gente con mayor que yo. Y bueno, en mi equipo en el juvenil B solía jugar bastante. O sea, ves como si ves encima que el entrenador confía en ti y te da minutos, pues yo creo que el rendimiento incluso sube. Y yo creo que, o sea, de decir, hostia, qué buen año he hecho, yo creo que es ese, para mí es ese. O sea, ya no solo por el decir de, va, Unai, es que no entra una, sino por el hecho de verte cómo iba ascendiendo, ¿no? Al final jugaba con mi equipo, jugaba con los de un año más, entrenaba con los de 2, 3 años más. O sea, al final ves como, o sea, también había un montón de porteros, o sea, podría haber subido cualquier otro, pero no, o sea, veías que eras tú, y en ese momento siempre eras tú. Entonces decías, hostia, estás a un nivel. Encima, eh, la gente o sea, te lo comentan, o sea, oye, estás a un buen nivel, tal, no sé qué, por eso también te subimos a ti. O sea, te lo explican un poco también para que tú veas que estás evolucionando, ¿no? Ya. Y bueno, sí, eso un año. Y luego, el año que estuve cedido en el Santuchu, estuve muy a gusto, disfrutando un montón del fútbol, y sí que me sentía bien por el hecho de tenía bastante trabajo,
y muchas acciones que, bueno, me salían bien y tal, y no sé, yo creo que también fue un buen año, o sea, individualmente fue un buen año, y no sé, y bueno, es que los demás años así, por decirte, yo creo que lo veías como más un proceso de aprendizaje, entonces tampoco veías o sea, no veías tu rendimiento como tal, ¿no? Veías más, tengo que mejorar esto específico. Entonces, eh, pero bueno, por decirte, yo creo que serían esos. Vale. Bueno, la siguiente pregunta, pues igual también va a ser un poco complicada para ti por ese lado, pero a mí, bueno, lo poco que nos conocimos por allí, pues me gusta mucho hablar de las pizarritas y cosas así, ¿verdad? Entonces, De la poesía, ¿no? La poesía futbolística. bueno, eso no sé, pero vale. Pero entonces, igual esto va a ser poesía para ti, vamos a ver. Igual dentro de 5 años tenemos que volver a hablar. Pero mi pregunta es pensar en una semana, igual te ha pasado en Urduliz, ¿no? Porque estáis en tercera división, hay que competir por ganar partidos. En Santucho también había que competir mucho más por ganar partidos, sacar puntos. ¿Hay alguna semana que tú recuerdes que dices, hostia, todos los entrenamientos de la semana han estado como bien preparados y ha sido un trabajo de todos, entrenadores, jugadores, hemos ido aprendiendo un poquito del rival y ha llegado el partido y nos hemos sentido bien, sabíamos un par de cosas para hacerles daño y lo hemos hecho. Trabajo conjunto muy bueno. ¿Hay algún día, como entrenador tú te acuerdas de esas cosas, pero como jugador hay algún día de esos que has sentido y que recuerdas? Y si es que no, no te preocupes, di algo en general y ya está, no, no vas a ser el primero que diga que no. Pues sí, o sea, ese tipo de fútbol, o sea, de analizar un poco al rival, o sea, de saber un poco del rival, qué es lo que con lo que le puedes hacer daño y tal. Eso, o sea, cuando más lo he vivido ha sido este año, en tercera división. En el Santuchu, pues sí que analizábamos un poco, pero intentábamos al final hacer nuestro juego, Sí. básicamente. Pero lo que más he vivido ha sido este año y, bueno, por así decirte, pues no sé, hemos tenido partidos buenos este año. Pues, hemos sacado 3 puntos contra el Vitoria, contra la Real, también fuera de casa, de los que he jugado yo, te estoy diciendo. O sea, fuera de casa en Durango también, en Guernica, que al final son equipos que dices, y el año anterior estuvieron en segunda B y dices, Sí. estamos sacando puntos contra equipos que supuestamente tendrían que estar jugándose el playoff. Entonces, sí que te satisface, ¿no? Es decir, sí que en esos partidos pues sufres porque al final son equipos que, bueno, llevan un poco la iniciativa, ¿no? Del partido y de tener el balón, pero el hecho de ver cómo cuando llega tu momento de tener el balón y de atacar, ves como lo que has dicho tú, les estás haciendo daño al final con esa idea, ¿no? que te ha transmitido el míster. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que lo he disfrutado este año sobre todo, en los partidos. Y pero también ha habido algunos que no disfrutas tanto porque ves como igual no salen tanto las cosas, ¿no? Como igual lo que tenías preparado pues no sale tan bien o yo qué sé, un compañero por lo que sea, justo ese día salió a jugar y no tiene un día bueno, entonces, pero en ese sentido, en el de más analítico al rival, ha sido este año sobre todo. Ya. Bueno, es lo que pasa con los planes, que a veces salen y otras veces no Sí, salen. sí, sí, eso Si es. no los tienes, no tienes ni idea, pero cuando los tienes, este,